bienvenidos a El Sabor de la Historia. Voy a inaugurar una serie de vídeos dedicados a la cocina del siglo XVIII, en este caso. Por lo tanto, vamos a aprender sobre la historia y la sociedad de la Edad Moderna española a través de su comida. El plato que os voy a traer hoy es un plato que se llama jigote. El jigote es un plato que quizá muchos de vosotros ya conozcáis, es un plato que ha sobrevivido hasta nuestros días. De hecho, se originó durante la Edad Media española, se hizo muy popular, pero durante el siglo XVIII fue cuando tuvo una acogida generalizada muy alta. Fue un plato muy apreciado. Actualmente, el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como un guisado de carne picada frita en manteca. Esta definición, como podéis ver, es algo pues ambigua. Podría ser cualquier carne picada, podría ser... En fin, admite muchas variaciones. En el siglo XVIII había otro diccionario. En el diccionario de autoridades del siglo XVIII se definía de una manera bastante más minuciosa, que decía así: especie de guisado que se hace rehogando la carne en manteca y picándola en piezas muy menudas. Se pone a cocer en una cazuela con agua y después se sazona con diversas especias. En el presente, este plato se prepara pues de muchos tipos de carnes, normalmente de ternera, pero se puede preparar de cualquier tipo de carne. Y ya en el siglo XVIII, pues también se llamaba jigote a cualquier plato cocinado de carne picada o cortada en trocitos muy pequeños. En el siglo XVIII, como ya he dicho antes, se hizo muy popular este plato entre cualquier tipo de clase social y también fue muy afamado entre los extranjeros que viajaban a través de España, que normalmente no gustaban de la comida española. Yo en este caso voy a prepararlo con carne de cordero porque donde yo vivo no es común poder encontrar carne de carnero. Vosotros, si no os gusta este tipo de carne, podéis prepararlo con la que queráis, como ya he dicho anteriormente. La receta que voy a preparar hoy viene del libro de Juan de Altamiras, El nuevo arte de la cocina. He elegido esta receta en lugar de otras muchas. Por ejemplo, también hay una receta en un recetario bastante famoso, redactado por los jesuitas, y en muchos recetarios particulares. He elegido esta receta porque me ha parecido pues bastante interesante por los ingredientes que trae. Bien, los ingredientes, en este caso, pues tenemos aquí trozos de pierna de cordero, manteca de cerdo, perejil, algunas cebollas y ajo, unos huevos duros, piñones y una mezcla de especias finas que explicaré más tarde de qué se compone. Lo primero que voy a hacer es cortar la carne, separarla del hueso, para hacerla a la parrilla. Si lo preferís, podéis hacerla a la parrilla directamente con el hueso. No obstante, yo quiero quitarle el hueso porque lo voy a utilizar para hacer una sopa. Después la receta necesitará agua caliente, pero yo quiero poner los huesos en ese agua caliente para que tenga un poco más de sabor. Bueno, he preparado una parrilla sobre la cual estoy poniendo un poquito de grasa de cerdo para que no se pegue demasiado la carne. Y ahora vamos a ir colocando esto para que se vaya cocinando.
Bien, ahora voy a poner agua a calentar. Pero para que no se desperdicien estos huesos, pues lo que voy a hacer es ponerlos dentro de la olla para hacer una especie de caldo. Y así el agua que le voy a echar después pues tendrá algo de sabor. No será simplemente agua. Ahora que la carne se ha enfriado un poco, la voy a cortar en trozos pequeños. Dependiendo de la receta, podéis encontrar instrucciones que dicen que lo cortéis del tamaño de media nuez o del tamaño de una almendra. Es un poco al gusto, ¿no? En aquellos tiempos no picaban la carne tanto como la carne picada moderna. Yo en mi caso lo voy a cortar en trozos, pues más o menos voy a intentar que del tamaño de media almendra o algo similar. Una vez hecho eso, también voy a picar muy fino unas cebollas, unos dientes de ajo y un poco de perejil. Bien, ahora voy a picar el ajo y la cebolla. ¿Cuánta? Os preguntaréis. Bien, en este tipo de recetas no suele haber cantidades. Este tipo de recetas se tiene que practicar para saber cuánto tienes que echarle a base de ensayo y error. Yo en este caso he optado por hacer la receta con un par de dientes de ajo y 2 cebollas de este tamaño, más o menos. Sí, tirando a pequeñitas. Bien. Bueno, ahora que están picados todos los ingredientes, tenemos la carne, la cebolla con el ajo, el perejil, vamos a cocinarlo. En este caso lo voy a cocinar en un horno holandés, que ya está calentándose al fuego. Y primero voy a echarle a la olla un poco de manteca de cerdo.
Y ahora esto hay que ponerlo que esté solamente medio cubierto de agua, que en este caso voy a utilizar el caldo que hice con los huesos del cordero. Y un poco de sal. Mientras se cocina esto lentamente, hay que tener cuidado con el fuego, si se vuelve muy intenso pues habrá que quitarle algo de leña. Vamos a ir preparando la parte de las especias. Ahora vamos a preparar las especias. Este es otro tema interesante, porque muchísimas veces en este tipo de recetas solamente te dicen que le eches especias, o que le eches lo que ellos llaman todas especies, o especia fina, o especia basta, pero en ningún momento te dicen qué demonios tienes que echarle. Bien, pues normalmente se utilizaba una mezcla de especias, la que, bueno, se utilizaban indistintamente, bueno, según para qué receta se utilizaba una u otra. Yo he decidido, porque creo que es la que más le pega de las mezclas de especias, voy a utilizar lo que se llamaba comúnmente la especia fina, que en este caso es una mezcla de azafrán, clavo, canela, pimienta y nuez moscada. Quizás os parezcan un poco raras, sobre todo por el tema de canela en un plato que incluye cordero a la brasa. No obstante, la canela en el siglo XVIII se utilizaba para un sinfín de recetas.
Bueno, esto ha estado cocinándose a fuego lento un rato, hasta que ves que la verdura ya se ha pochado y que todo está bien mezclado. La verdad, esto tiene muy buena pinta. Y lo vamos a retirar del fuego. Bien, pues aquí tenemos nuestro jigote preparado al estilo del siglo XVIII, una de las muchas recetas que hay. La verdad es que ha tardado bastante en cocinarse porque ha habido que cocinar la carne 2 veces, una a la parrilla y otra guisada, pero creo que ha valido completamente la pena. La carne, vamos a ver qué tal está, vamos a ver qué tal sabe. La verdad es que se nota mucho el sabor de las especias, se nota que ha estado guisándose un buen tiempo, porque la carne está muy tierna. Se nota todos los ingredientes, los piñones, la cebolla. Los piñones le dan un... y el huevo. Los piñones y el huevo duro le dan un sabor muy característico. Así que si tenéis tiempo y ganas, os recomiendo que intentéis hacer esta receta en casa. No hace falta que tengáis que la hagáis al fuego, no es necesario, pero os animo a que la probéis. Muchas gracias por compartir vuestro tiempo conmigo y hasta el próximo vídeo.